Mi hermana cambió la medicación de mi esposa embarazada como broma después de que decidimos no nombrar a nuestro bebé en su honor, lo que provocó que mi esposa terminara hospitalizada. La gota que derramó el vaso fue que mi madre minimizó sus acciones y me culpó a mí. Como resultado, las denuncié ante la policía y ahora me ruegan que retire todos los cargos. Hola Reddit, soy un lector habitual, pero esta es la primera vez que publico algo. Iré directo al punto. Mi esposa y yo esperamos nuestro segundo hijo pronto, y esto está causando algunos problemas con mi familia. El asunto es que anunciamos el nombre de nuestra hija en casa de mi hermana, y ahora ellas están librando una guerra emocional y social por ello. Ya explicaré más abajo. Provengo de una comunidad relativamente conservadora y muy unida, y de una familia que siempre ha seguido las tradiciones de esa comunidad. Para empezar, mis padres me tuvieron siendo muy jóvenes. No tan jóvenes como 16, pero tenían 19, lo cual no es mucho mejor cuando se supone que estás en tu primer año de la Facultad de Medicina. Aún así, mis padres lograron que funcionara durante un tiempo. Se casaron, terminaron la universidad, y luego las cosas dejaron de funcionar. Bueno, en realidad dejaron de intentarlo. Se divorciaron y se casaron con otras personas. Mi papá sigue casado con la misma mujer desde entonces, y yo soy su único hijo. Mi mamá, en cambio, se volvió a casar. Se divorció otra vez, salió del closet y ahora está comprometida con su encantadora prometida, Francine. Durante su segundo matrimonio, mi madre tuvo a mis hermanas Sully y Sandy. Sí, son gemelas, y esos nombres son inventados para este post, obviamente. Ahora, yo amo a mis hermanas, de verdad las quiero. Hay una gran diferencia de edad entre nosotros, pero como tuve dos padres ausentes, siempre intenté estar ahí para ellas y asegurarme de que tuvieran a un hermano mayor confiable para apoyarse cuando lo necesitaran. Al ser casi 10 años mayor que ellas, muchas veces jugué más el rol de padre que de hermano a lo largo de los años. Fui a una universidad estatal cerca de casa, así que estuve presente durante su adolescencia temprana, incluso para sus primeros enamoramientos, primeras citas y primeras experiencias con novios. Hasta asistí a sus bailes de padre e hija. Todo esto para decir que siempre tuvimos una buena relación. Sin embargo, en los últimos años algo ha tensado esa relación. Y ese algo es mi querida esposa, Harley. Verán, Harley solía ser mi vecina cuando éramos niños y jugábamos casi todos los días, hasta que se mudó justo antes de que yo comenzara el primer grado. Bueno, en mi primer año de universidad, ¿adivinen a quién vi en la cafetería del campus? Casi de inmediato hicimos clic, y aunque ella se graduó 2 años antes que yo, seguimos en contacto. En mi tercer año le pedí que fuera mi novia, y hace 4 años le pedí que se casara conmigo. Nos casamos hace 3 años, y a principios del año pasado, recibimos a nuestro hijo, Justin. Sí, obviamente un nombre falso. No habíamos planeado tener otro hijo tan pronto, pero sabíamos que queríamos 2 hijos y un intervalo de edad pequeño entre ellos. Así que cuando descubrimos que ella estaba embarazada a principios de este año, no nos importó. Nuestras familias estaban emocionadas. Verán, mis hermanas adoran a Justin. Él no hace nada mal. Es la luz de sus ojos. Harley, en cambio, puede hacer de todo mal. O eso piensan ellas. Siempre he sido muy selectivo con las personas que presento a mis hermanas porque quería ser un buen ejemplo e influencia para ellas. Quizás eso fue contraproducente y las hizo sobreprotectoras con mis parejas. Han odiado a todas mis novias a lo largo de los años. Y Harley no es la excepción. Como una santa, Harley dijo que comprendía que estaban siendo protectoras, ya que no soy solo su hermano mayor, sino también algo así como una figura paterna. Así que nunca las presionó y siempre fue amable y paciente. Se comportaron bastante bien durante nuestra boda, sobre todo considerando las ceremonias tradicionales de mi lado, que involucraban exclusivamente a mi familia. Cuando nació Justin, pensé que por fin habíamos pasado la página. Aman a Justin, así que obviamente amarían a la mujer que lo trajo al mundo, ¿verdad? Pues no, aún no soportan a mi esposa. Harley ha seguido siendo cordial y las ha dejado ver a Justin, pero creo que su comportamiento por fin llegó al límite. Hace unos días, Harley y yo organizamos una cena para sus padres, mi mamá y su prometida, y mis hermanas. Planeamos hacer una fiesta de revelación de género en unas semanas, ya que no necesitamos otra fiesta de baby shower, pero sí queremos celebrar la llegada de nuestro hijo con familiares y amigos. Sin embargo, quisimos hacer un anuncio pequeño, solo para la familia cercana. Primero, tratamos de mantener el nombre de Justin en secreto durante el primer embarazo, pero la madre de Harley abrió por accidente la pancarta que habíamos mandado hacer para la fiesta de bienvenida y revelación de nombre, lo que provocó una reacción muy emotiva.
una semana antes de la fiesta. Esta cena para revelar el nombre fue casi un guiño a ese episodio. El nombre que elegimos para nuestra hija, a quien nadie sabe que es niña todavía, de ahí esta cuenta temporal, es tan significativo como la continuación del nombre de Justin, y probablemente causaría la misma reacción emocional en la madre de Harley. Al igual que yo, Harley creció con 2 hermanos menores. Mientras que yo tenía 2 hermanas menores, ella tenía a 2 hermanos. Justin, varios años mayor que yo, y Max, 3 años menor que Justin. Cuando éramos vecinos, Justin no estaba interesado en jugar con nosotros, y Max era apenas un recién nacido, así que casi no interactué con ellos. Desafortunadamente, un año antes de que Harley y yo volviéramos a encontrarnos, los 3 tuvieron un accidente automovilístico. Justin acababa de obtener su licencia y Harley estaba de visita en casa. Los 3 salieron a comprar un bocadillo nocturno. Harley fue la única sobreviviente. Cuando su madre descubrió que nombramos a nuestro hijo Justin en honor a su hermano, se conmovió hasta las lágrimas. Los nombres Justin y Max habían estado en la familia durante generaciones, y con la muerte de ellos, sus padres pensaron que desaparecerían. Por eso, cuando supieron que nuestro hijo se llamaba Justin, tuvieron una reacción muy emotiva. Mi familia, por supuesto, lo encontró conmovedor, pero nada comparado con la reacción de los padres de Harley. Siempre habíamos acordado tener 2 hijos, y siempre habíamos decidido sus nombres con anticipación. En mi cultura, no es común nombrar a los niños en honor a familiares. De hecho, mi abuela, la madre de mi mamá, luchó con uñas y dientes para que mi tío eligiera un nombre distinto para mi primo, porque el que él quería era demasiado parecido al de mi abuelo fallecido, pero siempre supe lo importante que era esto para Harley, así que ni siquiera tuve que pensarlo mucho. Tuvimos listas las versiones masculina y femenina, tal como hicimos con Justin. Justina, si hubiera sido niña. En realidad, no se suponía que debíamos saber el sexo hasta la revelación oficial, pero ambos nos moríamos de curiosidad y lo averiguamos de antemano. Así que ahora la revelación será más para amigos y familiares y una excusa para hacer una fiesta para la pequeña Maxim. Sí, ese es el nombre. Cuando hicimos la revelación del nombre con nuestras familias, les contamos tanto la versión masculina como la femenina. Como era de esperar, los padres de Harley se emocionaron mucho. Hubo lágrimas casi de inmediato, pero afortunadamente fueron de felicidad. Mi mamá y Francine encontraron el gesto muy dulce, aunque estaban más interesadas en saber si ya conocíamos el sexo. Sin embargo, Sally y Sandy no estaban contentas. Déjenme decirles, al principio pensé que estaban calladas porque querían darles espacio a los padres de Harley para que expresaran sus emociones. Bueno, esa confusión se aclaró rápido cuando ellas se disculparon para ir al baño y no volvieron en 20 minutos. Cuando finalmente regresaron, de inmediato pidieron hablar conmigo afuera. Me dijeron que les parecía dulce que nuestro hijo llevara el nombre del hermano de Harley y que se sentían conmovidas de que me importara tanto su hermano menor. También comentaron que se emocionaron al saber que tendríamos otro hijo, porque pensaban que ahora les tocaba a ellas. No sé ustedes, pero yo no entendí en ese momento. Así que pregunté, según ellas, como nombré a mi primer hijo en honor al hermano de Harley, era justo que el segundo hijo llevara sus nombres. El hecho de que también estuviéramos nombrándolo en honor al otro hermano de Harley supuestamente confirmaba algo que ellas habían creído por años, que Harley me había estado robando la atención y envenenándome contra ellas. Esto empezó cuando pasé mis vacaciones de primavera de mi 3er año en un viaje con Harley y nuestros amigos. A partir de ahí, según ellas, solo fue empeorando. Para ese momento, Sully ya estaba llorando, y Sandy parecía a punto de hacer lo mismo, así que decidí cortar la conversación. Yo estaba en shock, y claramente ellas estaban reaccionando de forma muy emocional. Les expliqué que no estábamos eligiendo los nombres de nuestros hijos por un sentimiento falso de favoritismo. Ellas todavía estaban ahí para perpetuar sus propios nombres. Los hermanos de Harley, en cambio, no. El frente del restaurante no era el mejor lugar para tener esa conversación, así que sugerí que habláramos de eso otro día. Por el momento volvimos adentro. Entramos después de que se retocaron el maquillaje, pero decidimos dar por terminada la noche más temprano y Harley y yo nos fuimos a casa. Hablé con Harley sobre el tema y ella opina que están sintiendo celos y se pusieron emocionales, así que deberíamos darles tiempo. Pero casi de inmediato, después de la cena, contactaron a nuestros primos para conseguir apoyo. Al hacerlo, no solo revelaron el nombre de nuestro bebé, que planeábamos anunciar públicamente en la revelación de género,
sino que lograron que varios primos me contactaran para reprocharme que mostrara tal favoritismo hacia la familia de Harley. Por un lado, entiendo que esto pudo herirlas. Por el otro, no tienen derecho a exigir que un hijo se llame en su honor solo porque nombramos a uno en honor a otra persona. ¿Se supone que debemos tener más hijos para nombrarlos según quien lo pida? Entiendo que es un tema sensible para ellas y no quiero abordarlo de manera que cause más tensión, pero siento que debo tratarlo antes de que se descontrole aún más. Percibo que están cerca de acosar a Harley en redes sociales, dada la forma en que nuestros primos se han subido al tren de las críticas. Obviamente apoyo a mi esposa. Solo quiero saber cómo manejar esto sin provocar una gran pelea familiar a solo unas semanas de la fecha de parto de mi esposa. Agradecería de verdad su ayuda y sugerencias. Por favor, díganme qué hacer. Actualización 1. Nunca he sido de enojarme rápido, pero ahora mismo estoy furioso. Estoy sentado en las escaleras, escribiendo esto en mi teléfono, esperando que el simple acto de escribir me calme un poco. Acabo de hablar con mi mamá, quien me dijo que la razón por la que mi esposa embarazada ha estado en el hospital los últimos 2 días es que mis hermanas pensaron que sería divertido cambiar su medicación como broma. Tuve que parar de escribir un momento porque me da rabia hasta ver esas palabras. Mis hermanas decidieron que, como estaban molestas por no haber sido elegidas para nombrar al bebé, se meterían en el botiquín de mi esposa y harían una pequeña broma que la terminó dejando hospitalizada, vomitando y apenas pudiendo mantenerse en pie la noche de nuestra fiesta de revelación de género. Bueno, aquí les va una línea de tiempo rápida para que entiendan lo que pasó, porque sé que no estoy siendo muy claro ahora mismo. Es lunes por la noche. Harley acaba de recibir el alta del hospital tras haber sido ingresada de urgencia el sábado por la noche. El sábado por la tarde fue el día de la revelación de género de Maxim. A pesar de que mis hermanas habían estado usando a nuestra familia para hostigarnos porque no nombramos a nuestra hija en su honor, Harley y yo al final decidimos dejarlas asistir, ya que ya habíamos hecho las tarjetas con sus nombres, y durante los días previos a la fiesta, ellas parecían haberse calmado un poco. Pensamos que solo habían estado emocionales y que no invitarlas solo avivaría el fuego y desviaría la atención del día cuando inevitablemente todos preguntaran por ellas. Sorprendentemente, todo estuvo increíble. Se portaron bien y pasaron la mayor parte de la tarde charlando con la familia o jugando con Justin, o eso creíamos. Ahora sé la verdad. En realidad, se escabulleron a mitad de la fiesta, entraron en la habitación principal y cambiaron las vitaminas prenatales de Harley por otro medicamento. No sé si me van a banear por decir el nombre, pero no lo mencionaré. Sin embargo, es un fármaco que se usa principalmente para ayudar a los hombres con ciertos problemas de desempeño en la intimidad. Aparentemente, no siempre afecta a las mujeres, pero pueden buscar qué pasa normalmente. Una de las cosas que puede causar, especialmente en mujeres embarazadas, es náuseas, alteraciones visuales, mareos, diarrea, síntomas neurológicos y rubor facial, entre otras cosas. Por supuesto, no teníamos idea de qué estaba provocando esto cuando, alrededor de las 9 p.m., después de que todos se habían ido y cenamos en paz, Harley empezó a vomitar y se mareó tanto que no podía mantenerse de pie. Así que la llevé de urgencia al hospital y nadie podía descubrir por qué aparecieron esos síntomas de repente, hasta que mi mamá respondió a mi mensaje en el que le conté que Harley estaba en urgencias, pidiéndome que la llamara de inmediato. Según mi mamá, en cuanto les dijo a mis hermanas que Harley estaba en el hospital, ellas empezaron a ponerse nerviosas. Mi mamá las interrogó hasta descubrir la verdad, y así fue como me enteré de lo que había ingerido Harley y pude informar a los médicos. Gracias a Dios, luego de que se dieran las náuseas y los mareos, no aparecieron síntomas nuevos. Aún así, decidieron dejar a Harley en observación toda la noche por precaución y le hicieron algunas pruebas más para asegurarse de que el bebé estuviera bien. Así que le dieron el alta hoy. Actualmente está descansando arriba, recuperándose de todo el estrés. Tiramos a la basura todas las vitaminas prenatales que estaban en el pastillero y que mis hermanas habían alterado. De verdad no sé qué pensar ahora. Hay una gran diferencia entre no soportar a alguien y poner en riesgo la salud de esa persona y la vida de su bebé. Solo porque no les gustó el nombre que elegimos, mis hermanas decidieron cruzar esa línea, y no creo que sea algo que pueda perdonar. Actualización 2. Como era de esperar, dado el contenido de mi última actualización, Harley y yo hemos decidido cortar toda relación con mis hermanas en el futuro cercano. Antes leía sobre gente que cortaba lazos con su familia,
y veía que en los comentarios casi siempre les recomendaban hacerlo, y pensaba que era un poco extremo y muy poco práctico. Todavía me parece poco práctico, pero es la única opción que me queda. Y, considerando lo que hicieron, me atrevo a decir que ni siquiera es un castigo lo bastante fuerte. Esto realmente no es un castigo, y no estoy levantando un informe en su contra por lo que hicieron. No quiero exponer a mi esposa embarazada a ese proceso. Por ahora, lo único que hago es negarles acceso a la mujer que han estado atormentando sutilmente durante años mientras yo hacía la vista gorda. No me importa que los familiares me bombardeen con comentarios tipo «no fue su intención» o «ya aprendieron la lección». Básicamente envenenaron a mi esposa como parte de una broma para vengarse de ella por algo que ni siquiera era una ofensa hacia ellas. Aparentemente ni siquiera buscaban cambiar sus vitaminas prenatales diarias. En realidad, querían cambiar su medicamento para el dolor crónico, aquel que toma por la lesión que tuvo en el accidente en el que murieron sus hermanos. Se suponía que ella solo lo tomaría después del embarazo, con la intención de hacerla sentir un poquito rara, pero intercambiaron las pastillas equivocadas. Me enteré de todo esto gracias a mi mamá, con quien todavía tengo contacto, principalmente porque fue ella quien descubrió la estúpida broma y me avisó de inmediato. En su mayor parte, acepta mi decisión de cortar lazos con mis hermanas, pero a medida que se acerca la fecha de parto, siento que está cediendo. Suelta comentarios como que ellas han sido buenas tías con Justin, que lo quieren mucho y que nunca tuvieron la intención de causar daño, mucho menos poner en riesgo a un bebé. He estado atajando todos esos comentarios, pero sé que seguirá intentándolo. Un nuevo problema es que creo que encontró esta cuenta o alguien se la mostró. Me preocupa que esto sea solo otra forma de que mi familia siga atacando a Harley. Por otro lado, tal vez solo contactó a la madre de Harley, porque mencionó el chequeo médico que tenemos programado en un par de días, algo que únicamente le habíamos contado a la madre de Harley. Ellas nunca habían hablado mucho más allá de saludarse, pero tal vez ahora sí, dada toda esta situación. Aunque quisiera ignorar todo esto y enfocarme en Harley en sus últimas semanas de embarazo, todavía me intriga un poco. Actualización 3. ¿Recuerdan que dije que quería ignorar el hecho de que mi mamá sabía sobre el chequeo médico de Harley, aunque yo nunca lo mencioné? ¿Recuerdan que pensaba que ella pudo haberse enterado a través de la madre de Harley? Desafortunadamente, ya no puedo sostener esa teoría. Se lo comenté a Harley y a ella le pareció extraño. Decidió preguntarle a su mamá, y su mamá le aseguró que no ha hablado con la mía desde la revelación de género, así que ahora tenemos el misterio de cómo se enteró mi mamá. El misterio se resolvió solo en 2 días, cuando abrí Instagram para bloquear a mis hermanas, porque decidieron que, si no contesto sus mensajes, era invitación para escribir por DM. Bueno, lo primero que apareció en mi feed fue una foto de mi tía y su esposo con mi mamá y su prometida. El pie de foto decía, doble cita después del trabajo. Todos iban todavía con la ropa de oficina, incluyendo a Francine, la prometida de mi mamá. Verán, Francine es enfermera, hasta hace unos meses. Trabajaba en un hospital al otro lado de la ciudad. Sin embargo, recientemente la trasladaron a otro hospital y recibió un buen ascenso. Hasta ese momento, no me había fijado en el nombre del hospital donde ella trabajaba. En su gafete, que se ve clarito en su cuello, aparece el nombre en la selfie de mi tía, y ahí quedó claro. Trabaja en el mismo hospital al que fue Harley, el mismo donde tuvo lugar su chequeo médico. Ella se desempeña en un área completamente distinta, pero en el mismo hospital. No quiero ir por ahí haciendo acusaciones, mucho menos unas tan serias como lo que estoy insinuando. Solo que es difícil llegar a otra conclusión cuando hay una filtración misteriosa de información. Y las únicas maneras en que pudo haberse filtrado son: opción A, la madre de Harley, por alguna razón, contactó a mi mamá, aun cuando nunca interactúan más allá de eventos familiares, y decidió contarle lo del chequeo. Opción B, la prometida de mi mamá, quien sabe perfectamente que mi mamá está muy interesada en el embarazo de Harley y que además sabe que hablo cada vez menos con mi mamá, porque siempre intenta convencerme de que perdone a mis hermanas cada vez que hablamos. Resulta que es una enfermera de alto rango en el mismo hospital al que va Harley, y decidió echarle un vistazo a la información de su paciente para contárselo a mi mamá. Una situación es mucho más probable que la otra. No quiero sacar conclusiones precipitadas, de verdad que no. Pero no encuentro otra explicación. De hecho, tendría sentido que así mi mamá supiera que Harley y el bebé estaban bien, o por qué estuvo tan tranquila todo el fin de semana que Harley estuvo en el hospital, pese a que en el pasado ha sido muy neurótica con la salud de sus nietos. Actualización 4.
Mantengo que no soy alguien que se deje llevar por conclusiones rápidas, ni que se enoje con facilidad. Para no seguir alimentando teorías, decidí simplificar y hablar con mi mamá. Consideré pedirle a Francine que estuviera presente, o incluso traer a Harley, pero preferí ahorrarle a mi esposa embarazada el drama innecesario de mi familia. Además, mi mamá suele ser más sincera cuando estamos solos. Fui a su casa a la hora de la comida, mientras Francine trabajaba y mis hermanas estaban en la escuela. Mi mamá estaba trabajando desde casa y se alegró de que fuera, sobre todo porque ofrecí llevar comida. Fue bastante fácil iniciar la conversación. Me preguntó cómo estaban Harley y el bebé, y le pregunté si lo hacía porque de verdad quería saber o porque ya conocía la respuesta, y solo era cortesía. Ella preguntó qué quería decir, y le recordé el hecho de que sabía del chequeo de Harley. Intentó decir que quizás yo se lo había mencionado, pero le señalé que solo habíamos intercambiado unos mensajes antes de que ella sacara el tema del chequeo, y en ningún momento mencioné nada sobre un chequeo, y mucho menos la fecha. Por suerte para ambas partes, no siguió dando más excusas. Cuando le pregunté directamente si Francine le había contado, lo admitió. Dijo que sí, que lo hizo porque así es la familia. Se cuidan unos a otros y se aseguran de que todos estén bien. Le pregunté si no consideraba que eso fuera una invasión de la privacidad, quizás incluso algo ilegal. Me respondió que no debía exagerar, que Francine no estaba husmeando en la información de una desconocida, sino de la familia. Añadió que Francine no habría tenido que hacerlo si yo la llamara con más frecuencia y la mantuviera al tanto. Luego empezó a hablar de mis hermanas y de cómo yo las había castigado por algo que, en definitiva, no había causado ningún daño. Según ella, ya aprendieron la lección, y a estas alturas es vergonzoso que siga ignorándolas. Hice lo único razonable. Me levanté, regresé a casa y hablé con Harley. Esto fue lo que hicimos. Primero, llamamos al hospital para presentar una queja oficial contra su empleada, Francine. Nos aseguraron que podían verificar quién había accedido al expediente de Harley y nos mantendrían informados en cuanto tuvieran novedades. Después, nos sentamos y redactamos detalladamente la forma en que mis hermanas habían tratado a Harley desde que empezamos a salir, culminando en la broma de cambiarle las pastillas. Publicamos esa información en Facebook, etiquetando a cada primo, tía y tío que nos había estado criticando por castigar a mis pobres hermanas y priorizar a mi novia. No sé si despedirán a Francine por violar la privacidad de mi esposa, pero sí sé que varios miembros de la familia han llamado para disculparse, y el estatus social que tanto adoraban mis hermanas ahora se derrumba bajo sus pies. Actualización 5. Hola, soy yo, el tipo con las hermanas locas que odian a su esposa y prácticamente la envenenaron porque no nombramos al bebé en su honor. Primero, una noticia positiva. Ahora soy padre de 2 niños hermosos y sanos, Justin y mi querida hija, Maxime. Mi hermosa esposa está terminando su licencia de maternidad y disfruta cada momento con nuestra hija. Ahora vamos a lo que de verdad quieren saber, algo que debí contar hace como un mes. ¿Recuerdan nuestro pequeño plan de 2 pasos? Bueno, resultó mejor, o peor, según lo vean, de lo que jamás hubiéramos imaginado. Empecemos con Francine, la prometida de mi mamá. Bueno, ex prometida. Resulta que, muy rápidamente, se comprobó que fue ella quien accedió a los expedientes de Harley. Después de unos trámites oficiales, le revocaron la licencia de enfermera, la despidieron y le impusieron una multa por esa violación. Y tras todo eso, no estaba muy entusiasmada con la idea de casarse con la mujer cuyo hijo la había denunciado. Por si les da lástima, mi mamá sigue firme en sus creencias y ahora se ha subido al tren de Harley lo está envenenando, solo que ahora está en ese barco sin pareja. Hablando de mis hermanas, ¿recuerdan esa publicación de Facebook donde expliqué toda la historia a nuestros familiares, a quienes ellas habían manipulado para hostigar a mi esposa? Bueno, llegó mucho más lejos de lo que pensábamos. Tanto que de alguna manera llegó al decano de la universidad donde ambas estudiaban enfermería. Y sí, terminaron expulsadas del programa. Aunque probablemente sean lo bastante listas para entrar a otro programa, llevar esa mancha en su expediente no les va a ayudar en nada. Harley y yo, sin embargo, prosperamos como familia de 4. Puede que no duerma mucho entre cambios de pañales y tomas nocturnas, pero tengo mucha más paz que antes. Así que supongo que eso es todo en mi historia. Importante o no, ahí estuviste y acabaste arruinando la vida no solo de una, ni de 2, sino de 4 mujeres. Todo porque hicieron una broma que al final resultó inofensiva. Y de paso a una madre que solo cuidaba de su hijo y nieto con todos los recursos a su alcance. Entiendo que aclararas lo que pasó ante tu familia para que dejaran de atacar a tu esposa. De verdad lo comprendo.
Pero llegar hasta el punto de que esto alcanzara al decano de su universidad y las expulsaran de un programa que seguramente era muy competitivo, me parece demasiado. ¿Quieres cortarles el habla y no volver a verlas? Perfecto. Pero ¿por qué hacer esto? Ellas tenían todo un futuro por delante. Y luego arruinas la carrera de una mujer cuyo único crimen fue amar a tu mamá, lo cual jamás entenderé. Todo esto es puro odio, y no le deseo ningún daño a tus hijos, pero ojalá algún día tengas un golpe de realidad. Actualización 6. Sé que voy tarde, pero primero quiero agradecer a quienes me apoyaron y dijeron que no hice nada malo, especialmente respecto al comentario que se hizo bastante popular en mi última actualización. Aprovecho este espacio para responderle a esa persona. Primero, sobre la publicación de Facebook. Solo hice un post contando lo que sucedió. Si llegó al decano de la universidad de mis hermanas, es algo que se me escapa de las manos. Ellas mismas se expusieron con su comportamiento, y el post solo aclaró los hechos. No entiendo cómo supuestamente es mi culpa que les afectara. La gente tiene derecho a conocer la verdad, y si tuvo consecuencias, no fue porque yo arruinara sus vidas a propósito. Yo no fui quien lo envió al decano. En cuanto a Francine, la prometida de mi madre, yo no fui quien violó la privacidad de un paciente. Eso es una violación ética y profesional muy grave, y honestamente era mi deber como esposo y padre denunciarlo. La confidencialidad en el campo médico es sagrada, y que ella decidiera fisgonear en los expedientes de Harley sin su consentimiento es algo que no podía ni debía ignorar. Si eso me convierte en el villano, como esa persona insinuó, pues supongo que para ellos lo soy. Pero prefiero ser el villano que defiende a su familia que el bueno que deja pasar una violación de derechos solo porque la cometió alguien cercano. Dicho eso, les cuento algo más. Hice algo que no revelé antes porque no sabía si mi mamá o mis hermanas estaban leyendo esto. Además, estuve esperando a que mi esposa se recuperara del parto antes de tomar la decisión final. Después de pensarlo mucho y de discutirlo con Harley, decidimos presentar cargos formales contra mis hermanas. Lo que hicieron no fue una simple broma, sino un acto que podía haber puesto en riesgo la vida de mi esposa y de nuestra hija por nacer. Sé que algunos pensarán que es una medida extrema, pero no podía hacer la vista gorda en una situación tan grave. ¿Qué ejemplo daría si no procediera legalmente ante algo tan serio? Cambiar medicinas y jugar con la salud de una mujer embarazada no es un chiste ni una broma inocente. Es un delito. Me imagino que muchos querrán saber qué pasó después de que las denunciamos. Bueno, no esperen un gran castigo ni años de cárcel para mis hermanas, dado que por fortuna no hubo un daño grave para mi esposa o mi hija. Al final, las declararon culpables de un delito menor, así que la pena fue menor. Ambas recibieron una multa de $2,000, además de servicio comunitario. Estoy seguro de que la persona que dejó ese comentario tan crítico se indignará por esto y pensará que sigo haciéndoles daño a mis pobres hermanas que ya han pasado por mucho. Pero supongo que, para esa persona, poner en riesgo la vida de una mujer embarazada y la salud de su bebé no es para tanto. Aparentemente, en su mundo, eso es solo una bromita graciosa y no un problema serio que merezca tomarse con responsabilidad. Por fortuna, la mayoría de ustedes entienden la gravedad de la situación, así que esta es la actualización final que quería compartir. Gracias de nuevo por su apoyo.